Muy bien, continuando con los problemas de movimiento circular uniforme, vamos a resolver el problema número 3 ahora. Ya, vamos a resolver el problema número 3. Dice, una rueda de bicicleta de 40 centímetros de radio gira a 160 RPM, que significa revoluciones por minuto. Entonces ya tenemos ahí dos datos, uno que es el radio, otro que me dice 160 revoluciones, que sería W, que es velocidad angular. La pregunta es, calcular la velocidad angular, pero si ya lo tengo, entonces significa que estas unidades no son las correspondientes. Si me dan en RPM, lo que tengo que hacerlo en revoluciones o radianes sobre segundo. Entonces eso es lo que tenemos que solamente hacer conversión. Y luego tengo que calcular la velocidad lineal de chica, ¿no? Este es V chica, este es W, que es la misma, pero en otras unidades. Bien, anotamos entonces los datos. Ahí tenemos los datos. Nos dice que el radio es 40 centímetros. Debo llevarlo a metro, convertirlo sí o sí a metro. 0,4 metros, ¿no? 40 entre 100, 0,4 metros. 160 revoluciones por minuto. Entonces tengo que llevarlo a radianes. Esto tengo que convertirlo a radianes sobre, según la unidad, es sobre radianes sobre segundo. ¿Ya? Sobre segundo. Nada más. Eso tendría que hacer. Entonces aquí está, ¿no? Esto tiene que estar radianes sobre segundo y la velocidad lineal. Bien. Entonces partimos de la velocidad angular, que es 160. Ahí está. 160 revoluciones sobre minuto. Eso significa RPM. Lo anoto así. Revoluciones sobre minuto. Bien, entonces vamos a hacer la siguiente conversión. Una revolución según la tabla. A ver, vamos a tabla. Un ratito vamos a ir a la tabla para que vean ahí dónde está eso. Vamos a la tabla. Aquí está. Veamos acá. Una revolución equivale a 2 pi radianes, si lo quiero convertir en radianes, ¿no? Y también yo sé que un minuto hace 60 segundos. Entonces, esas dos equivalencias vamos a utilizar para poder convertir esa unidad. Ya vamos nuevamente de ahí. Entonces, tenemos aquí una revolución es equivalente a 2 por pi por radio. Y un minuto equivale a 60 segundos. Tengo que anotar así, ¿por qué? Porque así puedo simplificar uno de abajo con uno de arriba. Uno de abajo revoluciones con uno de arriba revoluciones. Entonces multiplicando 160 por 2 por pi, en la calculadora ya tiene pi, sobre 60, ese me tiene que dar en la respuesta de 16 punto o coma 76 radianes sobre segundo. ¿Ya? En esa unidad yo tengo que llevar en radianes sobre segundo. Aquí está radianes que quedó y segundo ese. Ya tenemos entonces la velocidad angular en radianes sobre segundo. Ahora nos pide la velocidad lineal. Nuevamente vamos a esa misma fórmula, la misma fórmula de la tabla que me dice que esta, ¿no? Que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular, ves W por el radio. Como ya tengo la velocidad angular que es esta, y tengo el radio 0,4 metros, reemplazo. Ahí está. 16.76 por 0,4 y eso me va a dar en la calculadora de 6,704 metros sobre segundo, porque es velocidad lineal. Cuando aparece el metro, desaparece los radianes, se elimina, ¿no? Queda esa. Bien, ya tenemos entonces respondida la pregunta, el problema número 3. Vamos al problema número 4. ¿Qué me dice acá? Un ciclista corre a una velocidad de 50 kilómetros sobre hora. El diámetro de las ruedas
de las ruedas es de 80 centímetros. Y de la chicharra, el radio es de 10 centímetros. Entonces aquí yo tengo el diámetro de la rueda de la bici, 80, y de la chicharra, que es el piñón, 10 centímetros. Calcular. Inciso A, la velocidad angular, W, de las ruedas en radianes sobre segundo. La cantidad de vueltas que realiza la rueda en 30 minutos. O las ruedas, ¿no? En este caso serían las dos ruedas. Entonces, aquí estamos hablando de un problema que tenemos que hallar dos cosas, ¿no? Primero la velocidad angular y luego la cantidad de vueltas. Anotamos entonces los datos. Vamos a anotar entonces los datos. Ya, a ver, vamos a anotar aquí los datitos. Ya, ahora sí. Ahí está. Nos da la velocidad del ciclista, ¿no? Que va avanzando a una velocidad de 50 kilómetros sobre hora. Tengo que hacer esa conversión. ¿Se acuerdan que una hora es 3.600 segundos y un kilómetro, 1.000 metros, para que me queden metros sobre segundo? Entonces yo tengo que multiplicar 50 por 1.000 y dividido entre 3.600, eso me da 13,86 en la calculadora, ¿no? Metros sobre segundo. Este es lo que yo quiero. Ahora, ya tenemos la velocidad en metros sobre segundo. ¿Tenemos el radio de quién? No, no tenemos radio. Tenemos el diámetro. Pero no olvidarse que el diámetro es 2 veces el radio. O es decir, el radio es la mitad del diámetro. O sea que el radio de la rueda sería la mitad de 80. Mitad de 80. Porque el diámetro es de extremo a extremo. Y yo lo que quiero es el radio del centro a un extremo nada más. Entonces, eso significa que el radio de 0,80, el diámetro de 0,80 se convierte en la mitad, 40 centímetros, que equivale en metros 0,4 metros, que es de la rueda, ¿no? Bueno, y también tenemos de la chicharra, pero no lo vamos a utilizar, porque solamente eso ya es un dato adicional, ¿no? Eso puede engañar, ¿no? Un dato de más, por eso ya no le puse. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la velocidad angular de las ruedas y cantidad de vueltas que da en 30 minutos. 30 minutos. Eso equivale a 1.800 segundos. ¿Cómo hago esa conversión? Solamente multiplico 30 por 60, porque 1 minuto 60 me da 1.800 segundos. Eso es lo que nos pide el problema, ¿ya? Tengo de nuevo, tengo la velocidad inicial, convertido, tengo el radio que es la mitad del diámetro, 0,4 metros, calcula la velocidad angular W, luego la cantidad de vueltas que es tita, en un tiempo de 30 minutos que equivale a 1.800 segundos. Bien. Datos, vamos a convertirlo, entonces, vamos a aplicar fórmula. Esta fórmula ya está despejada directamente de esta fórmula, que dice que velocidad es igual, lineal, ¿no? Es igual a la velocidad angular por el radio. Directamente, despejando W es esta fórmula, ¿no? Ya tenemos. W es igual a velocidad lineal sobre el radio. Como ya tengo la velocidad lineal convertido, 13,89, que es esta, ¿no? Esto. Y el radio 0,4 metros, que es eso, ¿no? Dividiendo eso, me va a dar una respuesta de 34.725 radianes sobre segundo. Nuevamente aquí, metros con metros se simplifica, aparece radianes entre segundos, ¿no? Listo, ya tenemos respondido, ¿no? La primera. Esa sería la respuesta. Vamos a la segunda. Tita, cantidad de tita. A ver, vamos a revisar un poco la fórmula, el formulario. El formulario. Vamos al formulario y vamos a buscar tita. ¿Dónde está tita? Aquí está. Tita es, o velocidad angular es tita sobre tiempo. ¿Ya? Entonces, esta es la que vamos a utilizar.
Pero no, si busco, no hay más tita. Aquí, pero no estamos hablando de movimiento variado, ¿no? Vamos, entonces volvemos a ahí. Vamos a utilizar esa, ¿no? W igual a tita sobre tiempo. Esa es la fórmula. Despejo tita. Tita va a ser W por tiempo, ¿no? W por tiempo. Como ya tengo W, que es esto, y tengo el tiempo 1800, reemplazo. 34,725 radianes sobre segundo por 1800, ¿no? Entonces, en este caso aquí, multiplico, ¿no? Esto por esto en calculadora, y luego simplifico segundo, y me va a quedar en radianes, ¿ya? Tita quedó, en calculadora queda esto. 62.505 radianes. Eso le va a salir en primera instancia, ¿ya? Pero volvemos a la pregunta a veces. Cantidad de vueltas, dice. No cantidad de radianes, sino cantidad de vueltas. Vuelta es igual a revoluciones, Es lo mismo. Entonces hago la conversión. Una revolución equivale a 2 por pi radian. ¿Ya? Entonces, radian con radian se simplifica. Y hago la división de 62.505 dividido entre 2 por pi. Significa que ese resultado es 9.947 revoluciones. ¿Sí? Eso significa que en 30 minutos el ciclista, manejando a la velocidad de 50 kilómetros por hora, realizó 9.947 revoluciones. Ya, eso sí. Y yo podría calcular otra cosa más. Podría calcular cuántas revoluciones da la chicharra. Y con eso podría saber cuántas revoluciones da el plato. Y para saber cuántas pedaleadas, o sea, según la vuelta del plato, es la misma que da en pedaleada, ¿no? El ciclista, ¿no? Bueno, pero eso sí, para la próxima. Seguimos. El último ejercicio dice, tenemos un cubo con agua atado al final de una cuerda de 0,5 metros y lo hacemos girar horizontalmente como se ve en la figura. ¿Sí? Es un cubito. Este es el cubito. Vemos acá, parece que se ve, es una bola, ¿no? Pero como un cubito que gira, que lo hace girar, ¿no? Y dice que el radio de giro es 0,5 metros. Calcular. El módulo de la velocidad lineal es la velocidad v sub chica, v, que debe adquirir para que la aceleración centrípeta es igual a 78,95 metros sobre segundo al cuadrado. Luego tengo que calcular la velocidad angular en revoluciones sobre segundo y luego la aceleración tangencial en 5 segundos. ¿Ya? Bueno, datos. ¿Qué me da? El radio de giro, 0,5 metros. Calculo la velocidad lineal con la aceleración centrípeta, que es 78,95 metros sobre segundo al cuadrado. También debo calcular la velocidad angular, que tiene que estar, esto tiene que estar en revoluciones sobre segundo, nomás, así como dice, ¿no? Revoluciones sobre segundo. Luego la aceleración tangencial en un tiempo de 5 segundos. Bien, a ver, vamos a ver qué fórmula utilizamos. Según la tabla de fórmula vamos a utilizar esa, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo velocidad lineal, no, porque esa es la que nos pregunta. Tengo la aceleración centrípeta, sí, ese es el dato. ¿Tengo el radio? Sí. Entonces, es con esta. Pero nada más que tengo que despejar la velocidad lineal, que es v. Entonces, despejando, eso queda así.
El radio pasaría a multiplicar, ahí está, ¿no? El radio pasa a multiplicar a AC, que es la aceleración centrípeta. Pero aún ahí no acaba, porque tengo que aplicar raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplico raíz cuadrada a ambos lados, aplicando la raíz cuadrada, se me van a simplificar la raíz con el cuadrado, para que me quede solo b. Y al mismo tiempo, como yo coloco raíz, anoto los valores o reemplazo valores de AC y R. ¿Cuánto vale AC? 78.85 y el radio 0.5. ¿Ya? Bueno, y aplico la calculadora, saco raíz cuadrada y pongo los datos de adentro, multiplico eso y saco la raíz, sale 6.283 metros sobre segundo. Ya tenemos la respuesta. Ahí está. Bien, muy bien. 6.283 metros sobre segundo. Ahora vamos a la velocidad angular. Velocidad angular, ¿con qué fórmula? Ya la conocemos esta, ¿no? Directamente ya viene de esta fórmula de velocidad igual a W por radio, ¿no? De ahí viene despejada ya, ¿no? ¿Qué me queda? Reemplazar porque tengo ya la velocidad lineal porque ya la hizo. Tengo el radio también. Reemplazo. 6.283 metros sobre segundo, que es la velocidad lineal, sobre el radio, 0.5. ¿No? Divido eso, metros con metros se me van y aparece radianes, ¿no? Aparece radianes, ahí está. A ver. Un ratito, vamos a ver qué pasó, faltó la respuesta, vamos a ver. Vamos a ver. Faltó el... Ahora sí, vamos sí. Ya vamos a aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, aplicamos, reemplazamos, dividimos. Metro con metro aquí se van y dividiendo en calculadora 6.283 sobre 0.5 me queda 12.53 radianes sobre segundo. Metro con metro se van, aparece radianes. Pero la pregunta no me dice que tiene que estar en radianes, me preguntan, dice que tienen que estar en revoluciones sobre segundo, ahí dice. Por lo tanto, yo tengo que convertir los radianes a revoluciones. Hago el producto de la conversión, ahí está. En el cual me dice que una revolución es igual a 2 pi radianes, ya lo expliqué, ¿no? Radianes con radianes se van, y me va a quedar revoluciones sobre segundo. Entonces, esto, 12.57, lo divido entre 2 por pi. ¿Ya? La misma calculadora ya tiene pi y sale 2, exactamente 2. 2.000 tanto, pero redondeado 2. Revoluciones sobre segundo. Esto es lo que ya está muy bien. Muy bien. Bien. Falta una, la aceleración tangencial. ¿Cuál es la aceleración tangencial? Si nos dio la aceleración centrípeta, es otra, ¿no? Entonces vamos a la fórmula, a ver, veamos un ratito la fórmula, formulario, y aceleración tangencial, aquí está. A sub t, aceleración tangencial es velocidad lineal sobre tiempo, ¿sí? Veamos si tengo el tiempo, nos da, ¿no? 5 segundos. Entonces, sí, tenemos 5, ahí está. Entonces aplico esa fórmula. Ahí está, aceleración tangencial A sub t es b sobre t, sobre el tiempo. Listo, reemplazo. Sí, 6.283 metros sobre segundo es lo que habíamos sacado al principio, sobre 5 segundos el tiempo. Segundo con segundo se simplifica. No se simplifica, se multiplica, porque es aceleración para que quede al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, al dividir 6.283 entre 5 me da 1.26 metros sobre segundo al cuadrado. Esa unidad me tiene que dar metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí los segundos no se simplifican porque aquí está sobre. Y aquí
es 1. Si hacemos extremos por extremos y medio por medio, se van a multiplicar los segundos. Bien, nada más, chicos. Espero que hagan su tarea ya con estos videos tutoriales. Muchas gracias.